¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio aquí de La Posilga. Estoy aquí con mi compadre Luis. ¿Cómo estás, compa? No puedo pedir más estando acompañado de usted, compa, la neta. He estado esperando todo este tiempo y digo, no manches, qué ganas de ver a mi compa. Que ya sea día de grabar. Que ya sea de grabar, exactamente. Muy bien. Pues muy bien, para el tema Muy del día de contento, hoy... muy a gusto. Como viejito, güey. Y me encanta siempre estar con usted, compa. Interrumpiéndome como viejito. No, compa, no. Bueno, para el Y día... fíjate... Nah, no te creas. Como Lenny, güey. Yo tengo un problema, interrumpo a la gente. Bueno, el día de hoy nos trae un reportaje, bueno, no un reportaje, un tema que se ganó el Prepucio Dorado, allá en el 2005. El prepucio dorado, ya fíjate que se lo había ganado Mónica Lewinsky, ¿En el 90 y qué? No recuerdo, pero se lo entregó Bill Clinton. Bill Clinton le entregó el prepucio dorado. ¿Y a usted quién se lo entregó? Nadie, pasé a recogerlo. Te llegó por correo. No, solo pasé a recogerlo, y somos ganadores del prepucio dorado. Ahí está en la estantería de trofeos. Sí, donde tenemos lo de los programas que más reproducen en YouTube. Ahí al ladito puse el prepucio dorado. Okay. Para que usted se lo meta en su closet. Si quiere, yo se lo puedo dar. Digo, no me interesa a mí quedármelo. No, yo ya tengo yo siento que le pertenece más a usted. Ya tengo yo el masturbador 3000. Ah, ok. Punta diamante con rotomartillo. Perforador de petróleo. Pero ya, quitémonos de esas cosas. Mejor díganos de qué vamos a hablar hoy. Pues usted trae un tema, ¿no? Yo traigo un que tema. Ahorita está en boga. Sí, ando súper... fíjate, es que mi vieja, güey... No sé por qué, güey. No, ese tema no. Tema no, yo creí que ese tema, el otro tema. Ahí se lo vamos a dejar para otra ocasión. Ya que estemos fuera de camarada. No, vamos a hablar de lo que te digo que por está cierto, en boga, güey, que son los correos. Ya, cállese. Le quiero mandar saludos ¿A quién? A mi señora, saludos a las señoras. Feliz 10 de mayo a todas las mamás también. Bueno, entonces, volviendo al tema. Volvemos al tema. Vamos a estar hablando de los narcocorridos o corridos tumbados, todo eso que está ahorita de moda, que traen una historia para llegar al punto de... Traen una historia, sí, traen una historia, pues ¿qué quieres que te diga? A ver, pues, háblenos un poco de lo que investigó. Bueno, todo apunta que Mario Besares fue cómplice. No, eso no. No, de los narcocorridos. De Mayito no. Hay muchas cosas, fíjate que el narcocorrido... ¿Cómo nació? En la Revolución Mexicana nace el corrido. El corrido, No, narcocorrido, no. Y relatan la historia de lo que estaba pasando en el país porque mucha gente no sabía leer. Ajá. Entonces narraban la historia de la toma de Zacatecas. De hechos que sucedían. Exactamente. Aunque los hermanos Magón intentaron hacer periodismo, no fue posible porque había mucho analfabetismo en México. O sea, en esas épocas de la revolución, yo creo que más del 90% quizá era analfabeta. Era analfabeta y fue muy buena idea porque fíjate que una canción se puede trasladar muy rápido de boca en boca, entonces las aprendían y así... la gente sabía lo que estaba pasando en otros estados. Entendamos que antes pues no habían medios de comunicación, solo el telégrafo, y ese lo trajo Porfirio Díaz. Entonces ahí nace el corrido y son canciones muy gráficas de la situación que estaba pasando en el México revolucionario. Pero tenían una peculiaridad que era una historia, por eso se llamaba corrido, porque no tenía como un puente que regresaban a cantar lo mismo, güey, sino que era una historia corrida. Ajá, cantada. Tocaban su guitarra y narraban un hecho de principio a fin, sin entrar tanto como ahora los coros, ¿no? De la música. Eran, digamos, un poco hasta silvestres en ese sentido, pues, porque se componían con lo que se tenía, pues, o sea, quizás una guitarra, chiflidito. Pero te aseguro que de todos modos era gente que sabía de música, ¿no?
O sea, me refiero al hecho probablemente, pues, de tocar guitarra. Cuando menos lo acordes. Mínimo o ya o gente que sabía mucho. Lo que sí es de que tenían el talento de componer, digo, la acomodaban bonito, ¿no? Sí, exacto. Y ahí existe el corrido de Villa, el corrido de Zapata, inclusive a los caballos. Las jilguerillas Las jilguerillas son mis tías. Pero ¿eran cantantes o era un estilo jilguerilla? No, eran unas cantantes. ¿Pero eso qué tiene que ver, güey? Ellas no cantaban corridos, ellas cantaban corridos. Sí, cantaban. Por eso me acordé de ellas, pues, porque ellas cantaban corridos. Sí, pero no sé mucho de ellas. Pero muchas veces no eran historias tan... O sea, podía ser la historia así de un bandolero, ¿no? Por decirlo. Y de lo que hizo, cómo comenzó y cómo terminó, quizá. Pero... En ese entonces era como contar la historia que a lo mejor los periódicos contaban. Como dices, pues no todos tenían la educación, no todos sabían leer. Entonces era muy fácil hacer o contar las historias con música. Y se iban de pueblo en pueblo cantándolas, claro, haciendo llegar era esa rápido, información. Exacto, fíjate, qué buena idea, ¿no? Qué gente tan inteligente. ¿Cobraban por eso? No, era una situación de necesidad. Era importante porque había una revuelta. No quiere decir que todos estuvieran del mismo lado. Entonces a veces el corrido tenía una postura política, una intención. Claro, pues al ser política siempre tiene que haber bandos opuestos, güey. Exactamente. O sea, hay quienes están del lado de su trinchera y otros de otro lado. Entonces ahí nace el corrido. ¿Qué más quieres saber? Pregúnteme lo que quiera. Ese güey me queda bien gordo. Ni saque sus personajes. Bueno, güey. Ahora, el corrido empezó así muchos años. Yo creo que, como dices, desde la revolución, quizá antes. Y después hubo de hechos que no tenían ya nada que ver, como el de Laurita Garza. Fueron mezclando los corridos hasta, digamos, ha evolucionado, ¿no? Sí. O sea, de ser parte de una noticia, ahorita se ha convertido, digamos, en una industria. Sí, y entonces empezaron a narrar historias de un caballo. Empezaron a narrar historias, está el de Gabino Barrera. Gabino Barrera, Lupita Garza, la maestra de la escuela, la que mató a su novio porque ya tenía otra. No la quería. Exactamente, narraban un hecho. Una que dice: Micaela desde temprano al baile fue a celebrar. O sea, y llegó el marido, lo vio bailando con otro, los mató a los dos. Que muchos quizá son reales, ¿no? A lo mejor ya después fueron composiciones claro. que no existieron, pues. Inclusive hasta... O inspirados hasta leyendas urbanas, las tomaban y hacían una narrativa. Sí, o sea, no quiere decir que haya existido como tal, sino que se inspiró en un hecho de alguien que a lo mejor hizo... El bandido de amores. El bandido de amores es la descripción de una persona... pues bragada, todo eso, y creo que nunca existió, pues, o sea, realmente es un personaje creado. Creo que también Gabino Barrera es un personaje, ¿no? Gabino Barrera, no sé. Creo que también es un personaje. A ver, busca en el Google, no te sale. No tengo internet. ¿No se llama así tu cuñado? Sí, un saludo al cuñado Gabino Barrera. Gabino, ¿cómo estás? ¿Y pero... no será pariente de...? Pues a lo mejor. Un día deberías de preguntarle. A lo mejor es el heredero. Oye, ese andaba dejando mujeres por donde quiera. No entendía razones. Para que le digas a tu hermana. Pero bueno, entonces, después fueron, digamos, evolucionando. Sí, como todo en la vida. Estamos hablando de un hecho que empieza en 1910. No sé, quizás... Hay historias, yo creo que de antes, ¿no? Era lo que te iba a decir. Quizás hay antecedentes de antes. Pero... Su auge, podría decirse, que en México fue en esa época revolucionaria, que fue de 1910 a 1921. Y después esas canciones las empezaron a tomar en festivales, en las escuelas. Tiene mucho en común, sí, como dices, la revolución, porque muchos de esos corridos hablan de grandes personajes de la Revolución Mexicana como
Pancho Villa, obviamente. Obregón, Madero, Emiliano Zapata. O sea, como que de ese ramo. Porfirio Díaz. Sí, porque yo no he escuchado corridos que hablen de Miguel Hidalgo o de... Hay uno de Juárez. ¿De Benito Hay una Juárez? canción de Juárez. Ah, no sé, nunca la he escuchado, güey. Por eso te digo que entonces puede ser que sí hayan empezado por ahí de la época de la Revolución. Quizá a lo mejor unos años antes ya se manejaban historias Sí, de cantar, seguramente. pero tuvieron su auge. Ahí tuvieron su en auge. la Revolución Mexicana. Y ya dentro de esta evolución, el que me viene a la mente, que quizás fue muy comercial, fue el de Lamberto Quintero. Ah, sí. Lamberto... Que tampoco existió. Lamberto Quintero. No, Lamberto Quintero sí existió. Ah, sí, cierto. Él sí existió. Él sí, sí. Y aquí empieza el antecedente. Era un narcotraficante. Era un narcotraficante. De hecho, fíjate que hay un video en el YouTube, digo, no es por hacerle promoción porque ni lo conozco, de una persona que se dedica a investigar. ¿Los corridos? Los corridos. Entonces, fue a la escuela de Laura Garza. Sí. O sea, el corrido de Laura Garza es cierto. Sí, es cierto. El de Lamberto Quintero inclusive entrevista a la novia que fue a ver. Búsquenlo ahí en el YouTube. Porque el corrido dice que estaba echando medio lío cuando llegaron y lo cuetearon iba a de Lamberto Quintero, ¿no? Iba de ver a su mujer o iba a ver a su mujer, no recuerdo. Una de esas dos cosas. Ajá. Entonces digamos que empieza ahí a evolucionar. Vienen a la mente Chalino Sánchez. Pero ese ya es más en los 80. Claro, ¿no? pero ya estamos hablando de la evolución. Ajá. ¿No? Porque creo que los Tigres del Norte ya hacían narcocorridos desde los 70. Sí, la camioneta gris. No sé fechas. Camioneta gris. Pero por ejemplo, ellos se hicieron muy famosos también las de... ¿Cómo era? Contrabando y traición. El jefe de jefes. El jefe de jefes, que estaba inspirado en ¿cómo se llamaba? Don Neto. Narco. No era el Señor de los Cielos. Según yo no. Según yo el jefe de jefes era Neto. Ay, se me olvidó el nombre, güey. Otros dicen Don Neto, el que le decían Don Neto. Otros dicen que era un político. Puede ser. Que era el del PAN, el que traía barbón, ¿cómo se llama? Ah, ¿el jefe Diego? El jefe Diego. Dicen que es que inspirado. No sé, o sea, ahí la verdad es que no sé en qué fechas Diego está. Fernández de Ceballos. Sí, una rola y otra, güey. Pero por ejemplo, la de Contrabando y Traición, la que dice que salieron de San Antonio procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de marihuana. Eran Emilio Varela. Ajá, esa creo que es como de los 70s, güey. Sí, pero estamos empezando que empieza el antecedente donde las narrativas empiezan a ser de personas que se dedican al delito. Pero, fíjate bien. Pero ¿en dónde más era el auge de esa música? ¿Centro, Bajío, sur? En el norte. ¿En el norte? En el norte porque ahí es el auge del tráfico de drogas. Y donde proliferan los cárteles, que inicialmente fue... Pues el de Sinaloa fue el primero y de ahí que De hecho, el primero fue el cártel de Guadalajara, güey. Digo, ese es otro tema que nos pudiéramos meter. Sí, pero bueno. Que después se fragmentó en varios cárteles. Pero la idea de todos era obviamente cruzar su mercancía las drogas a Estados Unidos. Y en esa época que estaba muy, muy de auge, sobre todo la marihuana, porque era la que se sembraba aquí, el opio, la marihuana. Después ya por ahí de los 80s la cocaína fue el boom. Y todo era como en esa franja donde todo el mundo, pues como hasta ahorita, idolatran a los narcotraficantes, güey. Bueno, para entender el narcocorrido tuvieron que pasar muchas cosas. Okay. Entre ellas había un sentimiento centralizado en la sociedad. O sea, ya pasamos de la época revolucionaria. Sí. De bandidos de la revolución. Ajá. A narcotraficantes. Sí. Fue cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz hace hace la matanza de los estudiantes, donde hay un sentimiento que el gobierno es corrupto. Quizás es algo que ya se sabía, pero estaba hasta prohibido hablarlo. Sí. Había mucha restricción en la tele, en
en el radio. Mucha censura, sobre todo en los jóvenes, güey. Pues había censura y también había periodismo pagado, como siempre, ¿no? Entonces, no hables, no digas, no nada. Y eso fue generando un sentimiento como... Hoy fue un día soleado. Exactamente. Que fue lo único que dijeron en las noticias. ¿Qué Sabludowski, la matanza del 68. Entonces empieza a haber un sentimiento de desagrado hacia el gobierno. Se empiezan a saber cosas donde pareciera que los verdaderos criminales era el gobierno. Y se da un efecto muy curioso porque empiezan a hacer a las personas que están en contra del gobierno, los empiezan a hacer héroes. Pero no eran personas que tuvieran quizás un sentimiento de protesta y de ayuda social, sino que estaban en contra del gobierno porque ellos eran delincuentes y ellos se enfrentaban al gobierno, se enfrentaban a los federales, se enfrentaban al ejército y la gente los empieza a arropar como esos héroes que necesitaba la sociedad. Tenían una característica, y ojo, los primeros narcos, cuando esto empieza, eran gente que de verdad conocían el campo, que de verdad empezaban ahí, que de verdad sabían las carencias de la gente. Y así como el corrido tuvo una evolución, también el narco. ¿Por qué? Porque después de varias generaciones ya no eran esos narcos, sino los hijos de esos narcos. Los juniors. Los juniors, los que ya no tuvieron carencias, los que ya tuvieron lujos y consecuencia de todo lo que esos narcos habían ganado, pues estos narcos que eran del pueblo, los de ahorita pues saben de finanzas, saben inglés, han viajado, se involucran con los políticos, entonces ahí hay un parteaguas. Pero hablemos de los primeros narcos. Los primeros narcos eran personas que sí estaban apegados al sentimiento de la gente y eran como una especie de Robin Hood dentro del sentimiento de que sí me dedico a esto, pero les traigo un artista a la gente, bueno, les doy despensas, inclusive pues este pueblo está así, les ayudo para que pongan pavimento, para que en algún momento la gente todavía empezó a arropar más ese sentimiento de decir, ay, compa, ¿qué? Sí, joder, por eso no me gusta, compa, que usted organice este podcast. No sé qué pasó, compa. Pues qué, pues que se le cayó la base arriba del micrófono, el micrófono le dio en la boca y usted casi se cae de la silla. Y todo por un perico. Y todo por un perico. De haber sabido ni le digo nada. No pasa nada. Todo está bien, todo está bien. A ver, ¿ya? Creo. A ver. Yo no sé cómo la aguanta la comadre. No sé qué pasó. Pues que, compa, que se desmayó. No, se despegó, güey. Pues, ¿por qué? Porque no hace bien las cosas, compa. Como le dice mi comadre y en su momento le decía a su madre. Bueno, no pasa nada, continuemos. A ver, esperemos que no se vuelva. Bueno, entonces, ante este sentimiento que la gente tenía contra el gobierno, empieza a arropar a estos, pues, delincuentes pseudohéroes, también. Antihéroes, no sé cómo llamarlos. Es curiosa la situación que pasó en México. Pero la gente empezó inclusive como a quererlos, porque sentían en el fondo que ellos hacían más que el propio gobierno. Es que hasta la fecha, güey, sigue habiendo gente que cree que son mejor que el gobierno. Y ahorita vamos a hablar de esa evolución, porque Ok, a ver, de todo eso que ahorita comentabas, el heroísmo y lo que tú quieras, el narcocorrido se creó para hacer más grande la imagen de, ¿no? Sí, o sea, hablan de su proeza. Sí. Hablan primero de como de... Digo, no sé si ya nos vamos a meter a ese punto, pero por ejemplo, de la historia, hablan de su origen, cómo llegó, cómo quizá cruzó para allá o lo que haya hecho y cómo se volvió una imagen pues heroica para ellos, o por lo menos eso le hacen ver a la gente. Claro. Y quizás
quizás había un sentimiento de que cuando veían a estas personas ayudando a la gente, empezó a ser hasta una especie de publicidad. Porque empezaron a ser gente admirada. Es que no me extrañaría el hecho de que ellos mismos, como ahora, paguen porque se les haga su historia. Sí, claro. Es que va de la mano. Quizás al principio a alguien se le ocurrió y dijeron, mira, qué buena idea, ¿no? Entonces, ellos mismos empezaron... ¡Qué buen marketing! Sí, empezaron a industrializar esto. Uh-huh. Porque ya ellos, fíjate, fabricaban sus propios artistas. Uh-huh. Que eso es más actual. Eso, digamos que empieza ya quizás en los 2000, quizás. Yo creo que desde los 90. Sí, pero estamos hablando de una industrialización ya en forma. Estamos hablando que inclusive... Bueno, sí, porque, por ejemplo, en esa época de los 90s, yo creo que eran muy pocos los que cantaban ese género. Por ejemplo, quizá la Banda del Recodo, los Tigres del Norte, Chalino Sánchez, ya habíamos dicho, nada más que ese es más para atrás. Antonio Aguilar, los Tucanes de Tijuana, los Tucanes también. Pero ahorita hay un friego, güey. Había un grupo que se llamaba Exterminador. Chinga, eso suena de como Durango salieron dos monjas, ¿no? ¿No te acuerdas? Sí. Bueno, hasta hace poco que salió una monja bailando en un juego, se que daba vueltas, ¿no? Y ponían esa... Se hizo muy viral, pues. Ajá. Bueno, pues esa es... Porque era la monja de la película de la monja, pues, del... Sí, de la película de terror La Monja, y bailaba y le ponían esa. Bueno, pues era de un grupo Exterminador que ellos... Suena como a pinche Raid Matabichos, güey, Exterminador. Pues Exterminador, pero ellos empezaron ya con... Digamos que ellos empezaron como muy fuerte en la industria, incluso no eran... Era un grupo que no era muy mediático, porque en aquellos tiempos todavía había como pequeños destellos de censura ante la proliferación o la distribución de la apología del delito y la narcocultura. Pues es que de hecho sí estuvo censurado un tiempo el hecho de en las radios tocar narcocorridos, güey. Sí. Digo, sí, yo sí. Como no es mi género, no supe exactamente cuánto duró, ni si todavía, no sé si haya un veto al narcocorrido el día de hoy en la radio. Digo, a partir de lo que se está diciendo ahorita de que se iban a prohibir en ciertos lugares ya los narcocorridos, sobre todo en eventos públicos, pero más o menos en esa época de los 90, pues no eran como que tantos los que dominaban ese sector, pues. Eran pocos los artistas los que hablaban de eso. Uh-huh. Sí, porque la apología del delito es algo que está manifestado uh-huh. en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok. La apología del delito es distribuir o... ¿hacer alusión? Sí, pero es... Ahí lo tengo, ahorita lo leo, pero es como hacer publicidad a un delito. A la delincuencia, un delito, sí. Y eso es la esencia del narcocorrido. El narcocorrido es la narración musicalizada de vivencias de traficantes de drogas, uh-huh. donde salen bien librados o dignifican su muerte. Ya, sí, también. Sí. Generalmente el personaje principal es de orígenes de extracto social muy humildes y la situación de carencia lo orillan a enlistarse en las filas de los cárteles delictivos. Por eso es que la mayoría dicen, yo empecé desde abajo. Claro. Pero eso no es actual. Eso, fíjate cómo es publicidad. Eso pudo haber sido antes. Sí, los primeros, como decíamos. Los que ahora, sí realmente eran de rancho. Ahorita difícilmente un narco que empiece ahí sube a ser líder. Con todo respeto, pero es que ahorita se heredan. Claro, o sea, yo por ejemplo no creo que los hijos del Chapo hayan estado en el campo como estuvo él. Es como decirte, ¿no? O sea,
si yo te dijera el apellido Guzmán, ¿cuánto lleva en el negocio? No se ha sabido que cambien de apellidos, ¿verdad? O los Zambada. Sí, por eso te digo, o sea, por ejemplo, ellos, los que ya son los narco junior, por decirlo, sí. Ellos, pues ya les tocó vivir la era dorada que hicieron sus papás. Que ellos no son como te digo. No, o sea, dudo sí, que ellos hayan estado en el campo como tal, como nos lo hace creer también, o probablemente sí fue así la vida del Chapo, de que él estaba desde niño quizás él cultivando, sí. Por eso te digo. Quizás pero los hijos ya no. Los hijos ya no. Pero aún así, los artistas de ahora, sí. Que no dudo que también sean parte de la organización, siguen cantando historias de que yo crecí en el rancho, todos me humillaban, ahora tengo un chingo de dinero, todos me la pelan y soy el rey de reyes, güey. Es un gran negocio postular la idea que de ahí parten todas las personas que llegan a grandes. Qué bueno, ¿por qué? Porque es un mensaje, en lo bueno, pues, no de narco, ¿no? O sea, pues no en las filas del crimen. Pero quizás una persona que dice, pues yo ni luz tenía, ponía una vela y estudiaba, y con una vela leía lo que podía. Pues, sí, pero esa es otra historia. Esa es una historia que no narran ellos. O sea, la historia que narran ellos es que su vida era tan miserable que no les quedaba de otra. Sí. Y no es verdad. En los narcos actuales, y ahí entiendes que es muy importante mencionarlo porque es publicidad. Sí, pero mira, sigue habiendo, ya viéndolo en un análisis más realista, sigue habiendo comunidades que tienen todavía la falta de la educación, la falta de la oportunidad. Y hay muchas comunidades muy alejadas que quizás sí vivan en sierras, donde la educación, el acceso a las comunicaciones es diferente y no hay trabajo, güey. O sea, no va a haber una planta o una fábrica en esos lugares porque no es rentable, güey. Entonces, sí llega a pasar al día de hoy que se siguen metiendo a las filas porque no les queda de otra, güey. Oh, y muchas veces porque los obligan también. O los obligan, claro. O sea, pues es mafia, güey. O sea, ok, tienes una vaca, 3 hijos o lo que tú quieras y si no estás con nosotros, te quemamos todo. ¿Sí me explico? O sea... Que tú, en esas circunstancias que narras, ¿a dónde crees que sea capaz de llegar a esa persona en la organización del crimen? No, es que no escalas. Pero que te venden. Bueno, es que esa es otra historia. Y hablamos de publicidad, por eso yo te digo, es importante hacer creer eso, porque como todo... les están vendiendo humo, güey. Como todo producto que vendes, y eso lo podemos ver en sus videos. En los videos podemos observar a los personajes principales gozando de un estilo de vida lujoso. Generalmente en los escenarios son en casas con alberca, carros y ropas de marcas, así como bebidas alcohólicas de alto costo y mujeres semidesnudas, donde postulan la idea que todo eso se obtuvo de ingresar a las filas del narcotráfico. Sí, y es lo que te digo, te venden una historia muy, muy bonita donde empezó desde abajo, ahorita tiene un chingo de lana, pero nadie les cuenta el hecho de que los primeros que entran ahí son carne de cañón, güey, o sea, son soldados rasos de ¿cómo le llaman? De frontales, de los que son los primeros que quebran en un enfrentamiento, güey. Claro, o sea, las personas que tienen ese estilo de vida ya están incrustados por filiación familiar. O sea, ellos ya traen un antecedente de familiares que iniciaron en el negocio. Y por eso están donde están. Sí. Con muy mala intención postulan la idea de que repartiendo michas van a llegar a ser el patrón, güey. Pues digo, quizás se ha dado, ¿no? Pero como todo. Pero es uno. Exacto, como todo en las matemáticas, ¿no? Si te vas por porcentaje, ¿qué porcentaje hay? Que si tú lo haces, porque todavía falta mucho en ese ambiente para que puedas llegar vivo. Ahí te va. Esto me hizo recordar, por ejemplo, todos esos güeyes gurús de finanzas que en su seminario dicen, no vayas a la universidad, ¿cómo se llama?
Mark Zuckerberg no terminó la universidad, Steve Jobs no terminó la universidad y son millonarios y que... Es uno en millones de personas, güey. O sea, y es la historia que te cuentan también, es que no puedes estar por ejemplo, todo. En este caso, es un Mayo Zambada, es un Chapo Guzmán, es un Señor de los Cielos. El Mencho. Un Mencho, un Arellanos Félix. Y todavía están. Y te estoy nombrando 5 o 6. Sí, que todavía... Y abajo de ellos hay miles de cabrones. Claro. O sea, ¿tú crees que un güey que acaba de entrar va... No. ¿Qué probabilidad tiene, güey? Para empezar... Llegar ahí es como sacarse la lotería, para empezar, lo primero que uno debe de considerar es los riesgos que toman. Es como, imagínate que tú fueras una aseguradora, en un hipotético caso, ¿no? Y tú pues no los vas a asegurar simplemente por el hecho de que puede ser que pierdan la vida muy jóvenes, porque están expuestos a que los maten, pues están contra el gobierno, están contra los contrarios y hasta con sus propios amigos cuando salen de problemas. O sea, es fuego cruzados por todos lados, ¿no? Claro. Y esa gente, pues, no sé qué tantas probabilidades tengan de llegar a viejo. Pues no creo que mucho. No muchas. Y volvemos a lo mismo, en estadísticas quizás haya quien sí llegue. Pues sí, pero no todos. Pero no todos. O sea, es un volado, es uno de los puestos más reciclables que hay, yo creo, porque ahí sí pues matan uno, ingresa otro, ¿no? Y se acabó. Exactamente. Pero bueno, a ver, hablemos entonces ahora de estos narcocorridos más actuales que como tú dices, ya los artistas de ahora no hablan del hecho, por ejemplo, de cómo fueron los anteriores, güey. Muchos de ellos, por ejemplo, ahora hablan ya del nivel patrón. De vida, ¿no? Y del nivel de vida, sí. De vida que pero tiene. del patrón, o le cantan al licenciado, al contador, al general, que son güeyes que están dentro de la misma organización, obviamente que tuvieron que llegar allí, pero ya son artistas que cantan y ya no son esos corridos de que estás, no sé, en el campo, sino en carros de lujo, güey, te pasa un avión acá y que viajan en privado y traen sus maletines Gucci, ¿sí me explico? O sea, ahora la idea es hacer un marketing de su imagen llamativo, güey. Claro, porque la intención del narcocorrido es hacer publicidad para reclutar jóvenes. Por eso no se cansan de decir que esa es como una salida rápida de los problemas que quizás muchos jóvenes tengan. Sí, ¿no? De que estás en una situación de vulnerabilidad económica y la salida es esa. Y lo que te va a dar esa salida es vestir Gucci o Louis Vuitton. Sí, pero por ejemplo ellos cantan eso donde tú crees que alguien te va a tocar la puerta y te va a decir, hey, ¿quieres hacer eso? Vente, vamos a vestirnos de Gucci. Cuando la realidad es que no. Es vente, toma tu arma, y vas a andar patrullando, claro, vas a andar... Y digo, o sea, si tú lo ves hipotéticamente, o no, quizás, o sea, es que sí es trabajo, digo, es trabajo de delincuente, pues trabajo, probablemente no duermas, probablemente consumas lo que vendes para poder doblar turnos, donde tienes que estar todo el tiempo con los sentidos alerta, donde te tienes que estar cuidando la espalda. Y no nomás tú, tu familia. Era lo que te iba a decir, no nomás tú, porque estas personas, los contrarios o el gobierno, tus amigos... están detrás. No sabes de dónde pueda venir una traición o en qué momento puedas alterar a alguien, ¿no? No sé qué está pasando. Hoy, el día de hoy, ¿cómo va usted de veras? Entonces, no se preocupe, es que no soy yo, no sé por qué es la calor. Fíjense. Lo bueno que nada más usted se ve en la imagen. Fije la imagen en mí y mientras usted acomoda esto voy a platicar esto, lo voy a ahorita usted me dice. Ay, no lo puse bien. El narcocorrido, con una franca intención de humanizar al personaje principal del corrido, de manera consecutiva o recurrente, hace mención que el personaje principal vela por los intereses de su gente como si fuera un héroe. O sea, como si el patrón velara por ellos. Claro. O sea, les importara
Está al pendiente de su salud. Él ve por su gente. O sea, ¿tú crees que alguien que le importas te va a meter en eso? Pues no. O sea, es la primicia y es lo verdadero, ¿no? O sea, yo no te invitaría a eso si te estimo, si te quiero, ¿no? O sea... Pero pues no, porque al final de cuentas ellos... y luego hacen mención que la persona, a las personas que se oponen a sus ideales, los borran del mapa. O sea, entonces es como es una narrativa con tantas incongruencias, ¿no? Soy humilde, pero mira mi carro, mira mi alberca, mira mis mujeres, mira mis mansiones. Yo veo aviones. Yo veo por la gente y soy muy bueno, y a mi Virgen, a mi Dios, le pido, ¿no? A San Juditas, a Malverde, ¿no? Ahorita te quiero hacer una analogía de Malverde. Y después en la narrativa, pero si tú me haces, o si yo te mato, o sea, es una narrativa de tantos contrastes que es inclusive muy difícil definir al personaje como bueno o malo, porque pues no, está muy contrastante, no le veo ni tan siquiera sentido a una canción. Exacto. ¿No? O sea... sigue siendo un poquito lo mismo la idea de hacer al villano, al narcotraficante, una especie de pues, héroe, de idolatrarlo por las hazañas que supuestamente llegan a hacer, ¿no? Ahora, se ha convertido ya no nada más el corrido como empezó luego el narcocorrido, sino ahora cambian a los famosos corridos tumbados, güey. Esa es otra evolución. Esa es otra evolución que quizá sea como, por ejemplo, el reggae, que empezó con unos ritmos y luego bla, 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 y después fusionaron esos ritmos e hicieron reggaetón, güey. En este caso, pues el corrido tumbado es como una mezcla entre el corrido o narcocorrido común, pero también ya tiene otros aditamentos de quizá de banda, como una tuba, como algún otro instrumento, acordeón, pero que muchos corridos tumbados no precisamente cantan narcocorridos, güey, sino géneros involucrados con dinero, con temas quizá de un poco de apología, pero que no están vinculados totalmente, pero son más ruidosos ahora, ¿sí me explico? O sea, son más... Sí, claro. Tiene que sonar mucho la guitarra, tiene que sonar mucho el... Y el que canta tiene que sonar horrible. Nasal. Y horrible. Nasal y como... No sé por qué digo, no sé si sea verdad, pero la imagen tiene que ser o que están drogados o no sé si de verdad están drogados, ¿no? Probablemente. Pero es una imagen que hace poco me platicaba con una persona. Esto me gustaría, te lo pido aquí en vivo, que esto lo pongas en un video corto, mi estimado, ya que tú editas. Me decían que nada va a solucionar las estadísticas de crimen, quitar el narcocorrido. Okay. Que era responsabilidad del gobierno y que se están yendo contra los artistas. ¿Por qué es responsabilidad de nosotros explicarle a esa gente por qué está mal un narcocorrido? No, un narcocorrido impulsa y hay la intención maliciosa de que los jóvenes se recluten al narco. No sé cuánto funcione, pero mi pregunta es, bueno, si no funciona, que los quiten, tampoco abona que se queden. ¿Para qué sirven? Al momento que yo les trato de hallar una función social, no la tienen. No tienen una función esencialmente artística, no la hay. Quizás en la música puede ser, quizás se necesita capacidad para dominar el instrumento, pero en la letra y la interpretación realmente no. Yo lo he dicho muchas veces, esas son artesanías, cualquiera lo puede replicar. No es nada del otro mundo. Gente que se dedique a crear música. Yo no, me van a decir que yo no. Pues yo no, porque no me interesa hacerlo. Quien sí le interese, no debe ser algo muy difícil.
Y hablábamos de un José José, a ver, sácate una nota de José José, pues no se va a poder. Pero este tipo de gente, pues realmente no aportan absolutamente nada. Si se van, no se pierde nada. Y puede ser que contribuya, porque me decían, ¿a poco si un narco deja de escuchar narcocorridos se va a dejar de hacer narco? No, un narco no. Quitarlos es para los jóvenes, para los niños. Mira, esto me hizo recordar un poco al tema del nazismo en Alemania, güey. En Alemania, todo lo que tenga que ver con el tema del nazismo está prohibido, güey. Símbolos, temas, hablar en público, etcétera, etcétera. Es un pasado que tuvo Alemania que tratan de borrarlo para las nuevas juventudes. Tú me vas a decir, no, pero es que cada quien, que bla, bla, bla. Es que entre más se los pongas y tengas más normalizado eso, la gente no lo va a ver como algo malo, güey. ¿Sí me explico? Va a despertar sentimientos de aprobación porque lo va a ver normal. Por ejemplo, en Alemania está prohibido eso para que la ideología no vuelva a surgir. Siguen teniendo temas de eso, güey. O sea, sigue habiendo pequeños sectores de la población que siguen creyendo en el mundo, en el nazismo, güey. Entonces, si tú, por ejemplo, todo lo que es apología al delito, le dices, está bien que salga en la tele, narcoseries, narcocorridos, lo que tú quieras, güey, la gente lo va a ver normal y va a crecer con la idea de que eso es normal. ¿Sí me explico? O sea, los niños van a creer que esos güeyes son héroes o van a ser superhéroes o lo que tú quieras y lo van a normalizar y les va a crear un sentimiento de aprobación. Y cuando ellos estén grandes van a decir, pues es que yo viví desde niño con eso y nunca tuve problema, güey. ¿Sí me explico? Entonces, para mí el tema de prohibirlos, pues quizás si tú dices, güey, no vas a censurar al artista, pues eres artista, puedes crear otra cosa, güey. Si lo vas a hacer, si lo vas a seguir haciendo, bueno, también cada quien está en un punto de, a ver, güey, quien lo quiera consumir. No, pero no lo hagas entonces, público general, güey. No, reforma las leyes. Entonces, si lo quieres permitir, cambia la ley que lo prohíbe. No sé si esté prohibido. Está prohibido. Y desde hace mucho está prohibido. Por ejemplo, en eventos públicos. Del derecho, en eventos públicos sí debería estar. No. Está prohibido. Ok. Está prohibido. Entonces, no todo el mundo ha estado violando la ley. Bueno, ¿y te sorprende? No. No, pero a lo que vamos es, ok, si los van a prohibir, pues está bien. O sea, yo más bien diría, si lo van a permitir, que reformen la ley. Porque así nos vamos a dar cuenta quién manda en este país. Porque si son capaces de reformar, es que mira, es perverso. Prohibirlo, que hay una ley que lo prohíba, pero lo permitan, es de por sí vergonzoso. Sí. Pero que la quiten para permitirlo, pues es peor. De todos modos, no respetan la ley que ya existe. No respetan. Ya eso está prohibido. O sea, porque es publicidad al delito, es apología al delito. Sí, hay dos cosas bien diferentes. Yo puedo hacer una canción en contra del régimen de gobierno que está ahorita. Si a mí me bajan la canción, es censura. Y ahí sí está mal, porque está atentando contra mi libertad de expresión. Pero si lo que yo estoy reproduciendo en mis canciones es por vender esto, vas a obtener esto y tienes que obedecer a porque es el gran jefe y mis respetos, es apología del delito flagrante. Sí. ¿No? Y ya se han violado esa ley mucho tiempo. El que lea el artículo 6º constitucional va a entender que la ley que permite la libertad de expresión tiene límites. Y no se las voy a decir, que lo lean. Y también el Código Penal también dice que la apología del delito... La libertad de expresión tiene un límite, pues. Claro. Imagínate que yo
ande propagando que el que te vea te golpee. Uh-huh. ¿Por qué? Sí es mi libertad expresarme, pero también ve que estás expresando. ¿Qué ocasiona? Pues? ¿Qué ocasiona? Claro, o sea... Uh-huh. Entonces, me parece ruin que estas personas que se dedican a eso se escondan sobre la libertad de expresión. Sí, no, o sea, no, y no nomás en eso, no. O sea, hay periodistas que también lo hacen. Entonces, desgraciadamente, todo esto pues está permeado porque hay este tipo de gente en el gobierno, hay este tipo de gente en la industria musical, hay este tipo de gente en todos lados. Sí. ¿No? Hay empresarios que son narcos. O sea, la situación que está pasando en el país es muy grave. Y si se empiezan por cosas pequeñas, como quitar el narco corrido, pues no es la solución, pero ya es algo. Sí, o sea, por eso, lo que te digo, dejas de normalizar ese hecho. Ese hecho, ya, y eso es para los jóvenes, ¿no? No, un narco no va a dejar de ser narco porque quiten el narco corrido. La violencia al otro día no se va a quitar, como los güeyes esos que dicen, en el TikTok, pero ya cancelaron los corridos, porque sigue pasando. Porque no es de un día para otro. Estás tonto, güey. O sea es muy tonto. Ya después de esto hay que pasar a otra cosa. Son muchas cosas las que se tienen que hacer. O sea, el país, independientemente de quien gobierne, el país necesita pequeños cambios y empezar a avanzar en ciertos pasos, güey. Y entre ellos está la educación, güey. Primero que nada, güey. Lo primero que nada es la educación. Tenemos que saber educar a nuestros hijos. Pero saber identificar qué es bueno, qué es malo. Porque estás viviendo en una sociedad, güey. Civilidad. Exactamente, güey. No puedes hacer lo que tú quieras simplemente porque quieres. Porque vives dentro de una sociedad. Una sociedad tiene sus reglas, güey. ¿Quieres hacer lo que tú quieras? Vete a un cerro, güey, donde nadie esté y vivas tú solo. Hay una malinterpretación de la ley a conveniencia de la gente, ¿no? O sea, como los que suben la música, todo lo que dan, ¿no? Es que estoy en mi casa, pues sí. Que luego se la pegan al vecino porque se caen gordos y lo hostigan, y luego la gente que la defiende, pero está en su casa, puede hacer lo que quiera. No, güey. Exacto. O sea, hay veces que deforman la ley a lo que les conviene. Y esto de los narcocorridos, a mí como me molesta que dicen que el cancelarlos atenta contra la libertad de expresión. No. Eso no. El día que priven a alguien de hablar mal del gobierno que sea, ahí sí. Y del tema que quiera, ahí sí. Aquí no, porque es publicidad al delito. Exacto. Nada más. Esa es mi opinión. Y saliéndonos un poco de seriedad, compa. Quiero hacerle una pregunta, a ver si usted tiene la respuesta. Yo me la he hecho muchas. Si dos narcotraficantes que son contrarios, ambos le piden a Malverde, ¿a quién les hace caso? ¿Malverde a quién le hace caso? Muy bien. Pues yo creo que el que tiene el pedido más fácil. ¿Al más bueno o al más malo? O al que más aportó a su capilla. Es como los güeyes que van y le rezan ¿Es un santo así, crees? Que le van y le rezan a San Juditas para que les ayuden en sus robos y todo. Entonces, San Juditas es ¿qué, güey? Es partícipe, es cómplice. ¿Es un delincuente? Lo han hecho. Oye, a la hora que le hable Dios a hacer cuentas a San Juditas, oye, ayudaste a un ladrón y ahora todos van a pedirte. O sea, ¿qué onda contigo? ¿Somos o no somos? Exactamente. Ya el diablo te está reclamando para que te vayas con él. Exactamente. No, o sea. Pero, compa, pues para cerrar este hay episodio. Hay que poner la llave y girar la perilla, compa. Este episodio. Simplemente yo creo que los narcocorridos, todo ese tema de apología del delito, siento que si tú, por ejemplo, como adulto lo escuchas y lo ves y eres una persona por lo menos con 3 dedos de frente, sabes que está bien y que estás mal. Y que no lo puedes hacer y que no lo quieres hacer, etcétera, güey. Pero hay gente tan cerrada que no les queda más que creer en eso y creen que la vida es así como ellos piensan, pero no hay otro tema más que saber identificar lo bueno de lo malo, güey. Si tú eres una persona que sabes hacer eso, identificar lo bueno de lo malo, y simplemente lo escuchas, pero no vas a actuar como ellos te lo dicen, está bien, güey. El tema es cuando no lo sabes identificar.
o se lo incrustas a un chiquillo, ¿qué va a crecer con esa idea, güey? Pues ¿Cuánto niño no hay? Oye, mi papá y hacía ídolo Exactamente, a esta persona, entonces en el fondo mi papá estaría orgulloso de mí si yo me hago. Exacto, porque persona, ¿no? Quieras o no, los niños son un poco el reflejo de nosotros, porque todo lo aprenden mirando de los papás, pues. Yo recuerdo a una niña que cuando estaba la novela aquella de Teresa, que era un personaje trepador, convenenciero, ambicioso, y decía la niña, yo soy Teresa, y a los adultos le hacían gracia. Es precisamente un porcentaje de ignorancia de la gente que permite que adopten a esos personajes como héroes. Y es que de eso pues sí tiene que ver mucho la tele, la verdad, y los medios y los papás también. Y la educación. Por ejemplo, mira, yo a veces estamos viendo una película y están mis hijos, pues mis hijos están chiquitos, y pasa algo que no esperábamos, güey, ya sea que le disparan a alguien o etcétera, y le decimos a los niños, tú sabes que esto es mentira, tú sabes que la televisión nada es verdad, a él no le pasó nada, porque los niños pues a veces ven, ¿no? Bueno, dicen, si son las noticias del 4, a lo mejor sí es verdad. Ah, bueno, sí. Pero por ejemplo, saberlos identificar, güey. Sí, claro, o sea, claro. Papá, ¿por qué hizo eso? Es que esa persona es mala. Tú no puedes hacerle daño a las personas malas son las que dañan y hacen esto y lo otro. Qué complejo. Es difícil. Pero de alguna manera le estás queriendo enseñar a identificar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Sí. Claro que también tienes que aprender a defenderte, güey. ¿Qué es eso? Eso me parece que mucha gente que tiene hijos y escucha narcocorridos tiene que caer en razón. ¿Cómo le explicas a un niño lo que está pasando? Y si tú le dices al niño, pues eso que estás oyendo, hijo, está mal, y que el niño te responda, ¿y entonces para qué lo oyes? Pues te pondría a cuestionarte mucho sobre ti, ¿no? Sí, por ejemplo, una persona que no piensa así como ahorita tú y yo, y todos los sábados y domingos, mientras está echando una chela, tiene sus corridos y tiene a sus niños de 4 o 5 años ahí, pues los niños van a crecer con esa familiaridad a la música y a lo que consume su papá, porque es lo único que vieron, güey. Y lo van a normalizar. Y van a crecer y van a estar cantándolas y van a estar tarareándolas. Quizá ahorita de niños no la entiendan, pero subconscientemente ya traen la idea de lo que escucharon, güey. Fíjense, hay veces que yo creo que todo mundo hemos escuchado historias, y más nuestros televidentes. Bueno, hemos escuchado historias donde hay personas que por circunstancias... Se dice seguidores porque no estamos en la televisión. No estamos en la tele. Ah, bueno, nuestros seguidores, que ya son como 20. Bueno, y eso si quitamos a nuestras mamás y a nosotros. Quedan como 5. 16. 16. Y eso porque a veces le abro los celulares a amigos y les pongo ahí para que a ver, ¿me dejas ver tu celular? Suscribir. Bueno, a lo que te decía, hemos escuchado historias donde por circunstancias niños cambian de familia. Ajá. Y sabiendo lo nociva que eran sus familias, el niño cambia su cosmología o su forma de ver la vida, y ese niño no sigue los patrones de la familia. Entonces mucho tiene que ver claro, el núcleo familiar. Sí, cómo los canalicemos nosotros y por supuesto lo que hablamos, lo que decimos, los que hacemos que observen, lo que vemos y lo que les ponemos, porque es parte de la educación, lo que ven en la calle, lo que ven en la casa, lo que ven en todos lados. Entonces yo sigo preguntándole a esa gente que defiende el narcocorrido, no pregunten qué va a solucionar, pregunten en qué aporta que sigan. Eso es lo que se deben de preguntar. Y cierro este tema, compa, porque me está dando ganas de ir al baño. Ok. Ya quiere ir a acariciar su prepucio de oro. Ahí lo tengo en la repisa del baño. Ya va a sacar pulimento. Ándale, pues ya cierre porque ya nos vamos. Señores, por eso es importante que tomen conciencia y no pregunten de qué sirve quitarlos. Pregúntense ustedes qué aporta
que un narcocorrido siga. Con eso, muchas gracias. Desciendan sobre ustedes, pueden ir a su casa. Muy bien, pues con este tema que abordamos el día de hoy nos despedimos. Esperemos que sea de su agrado. Más guapachoso, compa, despidas así. No, pues es que ya se me acabó mi cheve. Ahorita vamos por otra. Hombre. ¿Y hacemos un cierre? Bueno, nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias. Bye.